Buenas tardes, Romy. Encantada de estar contigo. Ustedes recientemente han publicado un estudio que hace un compilado, ¿no?, de los últimos años de lo que ha significado el canon, el aporte, ¿no?, el canon minero. La minería deja a su paso canon minero, sobre canon, regalías también. ¿Cuánto es lo que ustedes han podido registrar? ¿Se ha un poco acopiado de dinero y cuánto se ha distribuido a las regiones? Bien, Romy, nosotros en este estudio presentamos un análisis de cuáles han sido las transferencias y el uso que se le ha dado a estos recursos producto de la actividad extractiva, ¿no? Entre el 2008 y el 2021 se transfirieron más de 89.000 millones de soles por estos conceptos hacia los gobiernos subnacionales, es decir, hacia los gobiernos regionales y a las municipalidades. Para tener una idea de la equivalencia de este cuantioso monto, es que equivale al cierre de brechas de infraestructura en salud, educación, hidráulico y electricidad, de acuerdo con las estimaciones del Plan Nacional de Infraestructura, o a cubrir toda la brecha que se necesita para cerrar de la infraestructura en saneamiento, ¿no? Entonces, es un cuantioso monto producto de la actividad extractiva en nuestro país y que necesita ser analizado. A nivel departamental, lo que encontramos fue que solo 4 departamentos concentraron el 60% de estos recursos. Encabezó la lista Cusco, que concentró el 30% y se explica particularmente por los ingresos por el canon gasífero. Entonces ya aquí evidenciamos una disparidad en la distribución del canon, sobre canon y regalías, tanto a nivel nacional y a nivel distrital. Sí, usted mencionaba de que hay un ingreso desde el 2008 hasta el 2021 de unos 89.000 millones de soles, ¿verdad? Ahora, usted dice que con ese dinero se hubiese podido acortar o se hubiese eliminado esa brecha que hay en educación, salud. Estamos hablando entonces de una cantidad importante, valiosa de dinero que de haberse ejecutado óptimamente ya se hubiese superado ampliamente estos problemas que tenemos en educación, en salud y otros. Sí, tal como lo dices, ¿no? El fin último del canon, o por su definición, es justamente ayudar a cerrar estas brechas de infraestructura o los desafíos que enfrenta nuestro país en cuanto al acceso a servicios básicos, particularmente sí de las zonas de influencia de la actividad minera, pero también a nivel nacional. Por eso es que se distribuye entre los distintos departamentos. Así es, y principalmente lo que usted señala, ¿no?, es apoyar a la zona de influencia, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, Cuajone, ¿no?, Moquegua, hay una mina y así, en Cusco, en Huancavelica, y Apurímac y otros. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que finalmente las poblaciones digan de que la mina que tengo aquí no veo mayores mejoras en mi comunidad, en mi distrito, en mi región? Y al final produzcan estos conflictos sociales, ¿no? Totalmente de acuerdo, tal como lo dices, ¿no? Además de esta mala distribución que ya vimos, que solamente 4 departamentos concentran el 60% de todo lo que se destina hacia producto de la actividad minera, existe lamentablemente una baja ejecución que no ha logrado superarse a lo largo del tiempo. Hicimos un análisis específico para el año 2021. En el año 2021 solo se gastó el 69% de los recursos que ingresaron por canon, sobre canon y regalías. Es decir, se dejaron de ejecutar 4.845 millones. ¿A cuánto equivale este monto? 4.845 millones son 24 hospitales, construir 24 hospitales de mediana a alta complejidad o garantizar el acceso a servicio de saneamiento a más de 1.1 millones de peruanos en zonas rurales. Entonces, vemos que hay dinero que llega a los gobiernos regionales, llega a las municipalidades, pero lamentablemente no está siendo ejecutado, o si es ejecutado no se priorizan los servicios básicos que deben atenderse y darse a la población. Entendemos que también hay algunas limitaciones o elementos propios que se dan, como también la misma corrupción, ¿no?, que se produce en los gobiernos regionales, en los distritales, pero ¿qué otras limitaciones hay para poder concretar prontamente la ejecución de estos presupuestos? Claro, lo que nosotros encontramos, y un poco recogiendo información de especialistas y profesionales con experiencia en el sector público y privado, es que existe una falta de visión de desarrollo territorial. A nivel nacional nosotros contamos con el Plan Nacional de Infraestructura, el Marco Macroeconómico Multianual, Plan de Competitividad, pero es nacional, ya se tiene un norte sobre qué invertir, pero a nivel subnacional eso no se tiene. Entonces debemos de desarrollar una planificación estratégica, crear planes
planes multianuales e intermunicipales que eviten que justamente que el canon se atomice, ¿no? Que tengamos un proyecto por acá en un distrito, otro proyecto en otro, y se creen proyectos de mayor envergadura con mayor impacto social en la población. Por otro lado, y bastante relacionado con el tema de corrupción que dices, es esta baja capacidad de los funcionarios públicos a nivel subnacional, ¿no? No tener adecuados profesionales se traduce en una mala calidad de los estudios técnicos. Y si tú tienes un mal expediente de obra, lamentablemente esto va a conllevar a tener una obra inconclusa, una obra paralizada, obras que terminan años o demoran años en terminarse. Entonces, esto necesita mejorarse. A nivel de ejecutivo se tiene que reforzar la asistencia técnica en los gobiernos subnacionales, profesionalizar la inversión pública, ¿no? Y hacer que justamente tenemos oficinas de gestión, bueno, se tiene que aplicar oficinas de gestión de proyectos para poder guiar y mejorar inversiones a mayor escala, ¿no? Ya se tiene ejemplos que los PMO, las oficinas de gestión de proyectos, tienen buenos resultados, lo hemos evidenciado ahora, por ejemplo, en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en su momento con los Panamericanos. Entonces, hagamos que ese conocimiento se traduzca ahora a nivel descentralizado, vaya al interior de las regiones para poder tener mejores servicios y con ello mejor infraestructura también. Cuando usted señala de que hay una falta de visión, ¿no? También un planeamiento anual, porque se entiende que estos presupuestos o estos dineros que se dan por canon, sobre canon, regalías, se dan todos los años, o sea, es decir, no es nuevo, ¿no?, de que haya este presupuesto. Entonces, aquí es responsabilidad directa de los alcaldes, de los gobernadores regionales, de este equipo de trabajo que finalmente sacan adelante cada uno de estos proyectos, en también buscar, ¿no?, en buscar asesorías, en buscar de rodearse de profesionales que les ayuden a concretar cada uno de estos planes de la manera como se pide y como debería ser también. Totalmente de acuerdo contigo, Romy. Es más, ya expliqué que existe una alta disparidad en la distribución de los recursos. Solo el 3.6% de municipalidades concentran la mitad del presupuesto que se transfiere. Es decir, 68 de las 1.875 municipalidades a nivel nacional concentran el 50% de recursos que se transfieren. Entonces, ya es conocida esta disparidad, inequidad en la distribución. Pero, por ejemplo, aquellas municipalidades que no reciben presupuesto o no reciben el total o bastante presupuesto, podrían ser ayudadas por los gobiernos regionales que sí lo reciben y tienen estas competencias de ir más allá de sus jurisdicciones para poder trabajar o ejecutar proyectos en estos niveles de gobierno. Por eso es que decíamos el tema de la falta de visión de desarrollo territorial, porque no se tiene articuladas las necesidades, no se tiene un plan a nivel de regiones para poder girar el norte de las inversiones y saber cuáles son estas brechas en cada distrito, en cada departamento, las cuales se tienen que atacar y poder cofinanciar de pronto proyectos de inversión pública a mayor escala. Usted mencionaba de que hay 4 regiones que concentran la mayor distribución de este canon. Nos mencionaba Cusco. ¿Qué otras regiones en ese orden van? Sí, Cusco encabeza la lista y concentra el 29% de las transferencias. Le sigue Ancash con un 14.7%, Arequipa con el 10.2% y Piura con el 6.2%. Entonces, con todo el dinero que se ha venido o que se va, bueno, que van recibiendo estas regiones, se entiende que en Cusco las cosas deberían ir mejor de lo que se encuentran ahora, sobre todo en las comunidades o en las zonas de influencia, ¿no?, de la actividad minera, también Ancash, Arequipa y Piura. Sin embargo, por las informaciones que ustedes tienen, los datos que han podido recoger, ¿cuál es la realidad de estas comunidades? Sí, lamentablemente, como te digo, estos recursos no se han traducido efectivamente en bienes y servicios públicos de calidad y que lleguen oportunamente a la población. En Cusco, el municipio a nivel nacional que mayores recursos ha recibido es el de Charate, y la realidad en Charate pues deja mucho que desear. Entonces, justamente por eso es que hacemos un llamado para evaluar y ver cómo es que se está distribuyendo en principio el canon, y que se mejore la inversión, que se dé asistencia técnica a esos lugares que reciben cuantiosos montos y que no pueden ejecutarlos adecuadamente.
Ujú. Entonces, Leti, para un poco también usted nos puede ayudar a entender cuando las poblaciones se levantan, cuando reclaman, cuando directamente sus pedidos se los dirigen al Ejecutivo. De repente, primero hay que dar o tener claro de que la responsabilidad también primero pasa por los distritos, ¿no? Primero va en ese orden, primero a nivel distrital, después regional. Porque nos hemos, de repente, casi la mayoría de los reclamos es ejecutivo, ejecutivo, y en realidad, como usted nos va explicando, hay responsabilidades en cada uno de los niveles, ¿no? Entonces, de repente, es lo que falta es que la población, las mismas comunidades, conozcan de que hay dinero que se les entrega a sus regiones. Lo que falta es la ejecución correcta y adecuada de cada uno de estos presupuestos. Y tal cual es como indica, si recordemos que en un conflicto, en este caso, mira, primero que el 60% de conflictos sociales que tenemos en nuestro país son, bueno, del sector minero, ¿no? Entonces sí se tiene que atender este tipo de reclamos de la población, pero recordemos que en esta coordinación tiene que participar tres actores, es la empresa privada, la comunidad y el Estado representado tanto a nivel de ejecutivo como también a nivel de gobiernos subnacionales. Y aquí entra el rol de las municipalidades, provinciales y distritales de los gobiernos regionales, porque son ellos que por su cercanía a la población deberían de trabajar para mejorar y cerrar las brechas o las necesidades que enfrentan la población de su alcance, ¿no? Muy bien, Leti, también usted nos estaba informando de que desde el 2008 al 2021 nos ha entregado más de 89.000 millones de soles. Para tener la precisión, en el 2021, ¿no? Tiempo de pandemia, ¿tienen ustedes el registro, el dato de cuánto es lo que generó la actividad minera en nuestro país y se entregó, ¿no? A cada uno de los gobiernos subnacionales? ¿Cuál es el monto que ustedes han podido identificar? Claro, en el 2021 nosotros tenemos el monto que no se ejecutó en el 2021. De todo lo que reciben los gobiernos regionales no se gastaron 4.845 millones de soles. Esto equivale al 21% o sea, 21% se dejó de gastar. Y a la fecha, ya en este 2022, se va viendo cómo va avanzando esta ejecución, o al menos en lo que es la elaboración de proyectos, planes. Ya se puede al menos ir identificando cómo va este avance de los proyectos. Claro, a nivel de ejecución, recordemos que en los primeros meses del año normalmente existe cierto rezago en el avance de la inversión pública, que es justamente el presupuesto al que se destina el canon y sobrecanon, ¿no? En cuanto al desarrollo de planes, recordemos que esto es un trabajo que se tiene que hacer de mediano a largo plazo, ¿no? Se tiene que mejorar con la elaboración de estos instrumentos estratégicos de planificación de desarrollo, ¿no? De desarrollo territorial, porque si bien actualmente se cuenta con los planes de desarrollo concertado, en muchos de los casos estos son un simple saludo a la bandera, ¿no? No tienen la calidad mínima necesaria para poder justamente tener los requisitos mínimos que se necesita para tener una guía que guíe, valga la redundancia, en la inversión pública en cada uno de estos territorios. Muy bien, Leti. Por último, nada más, bueno, usted señalaba de que el 2021 no se ejecutaron 4.800 millones de soles, que eso se hubiese traducido en 24 hospitales, ¿no? Un pedido de hospitales y que tanto se necesitaba, pero mire, el dinero está allí, no se ejecutó, de repente tuvo que devolverse, usted nos va a explicar de repente qué es lo que pasó con ese fondo y en todo caso, ¿cuál es su recomendación o qué propone COMEX según ese estudio que ustedes han podido desarrollar para que no ocurra lo que viene sucediendo ahora con los dineros que se extraen o que se obtienen por la actividad minera en nuestro país? Sí, Romy, en principio recordarte, bueno, compartimos la indignación de que lamentablemente no se logre ejecutar este dinero que se tiene en un año que salíamos de la pandemia, en el que se necesita justamente reforzar los establecimientos de salud. Recordemos, hace poco salió un informe del MINSA, más del 98% de hospitales cuentan con capacidad instalada inadecuada. Entonces, ¿qué tipo de servicio le estamos dando a la población? Entonces, tenemos los recursos que no se están traduciendo adecuadamente en
en mejoras del servicio que se provee a la gente, ¿no? Entonces, y por otro lado, antes de comentarte una de las propuestas, es que estamos en un periodo en el que el precio de los metales, el precio internacional de los metales está en aumento. Estamos en un boom minero prácticamente. Entonces, no podemos ser ajenos a esta realidad en que en los próximos años vamos a tener mayores recursos producto de la actividad extractiva minera. Entonces, esto se va a traducir en mayores recursos para el sector público. Vamos a tener más dinero. ¿Cómo vamos a trabajar ese dinero? Tenemos que ponernos las pilas, tanto del nivel, desde el Ejecutivo, que encabeza el presupuesto, como también los gobiernos nacionales y subnacionales. Otra de las propuestas que nosotros veíamos, aparte de la creación de oficinas de gestión de proyectos y demás, es, por ejemplo, que se busque la creación de un fondo de estabilización que se vaya llenando con el dinero que no se ejecuta. ¿Por qué, Romy? Actualmente sí, porque actualmente por ley y constitucionalmente el presupuesto del canon les llega a los gobiernos regionales y es de ellos. Es decir, si no lo ejecuto este año, al siguiente año ese presupuesto vuelve para mí, actualmente, ¿no? Porque es mi dinero. Entonces no hay un castigo a la baja ejecución. No hay un incentivo que les diga a los gobiernos regionales, oye, tienes que gastar bien este presupuesto. Entonces, ¿por qué no crear desde el Ejecutivo un fondo que ayude, como se dice, que pueda ayudar en algún momento cuando se tengan las vacas flacas, como se dice, ¿no? Entonces, veamos cómo se trabaja mejor este dinero y que se tenga, o que los gobiernos regionales tengan una cierta amenaza de que no ese presupuesto no siempre lo van a tener y que tienen que trabajarlo bien. Muy bien, Leti, muchas gracias por lo último que nos comentan, ¿no? Muy buena idea eso, el fondo es de estabilización para que esté allí, ¿no? Ese dinero cuando se necesite, cuando haya un desastre, alguna emergencia, lo que fuese, pero que ese dinero, como usted dice también, que los gobernadores regionales y los distritales sepan, ¿no? De que el no haber ejecutado su presupuesto, pues va a ir a un fondo que finalmente se va a usar en bien de todas las comunidades. Muchas gracias por estar con nosotros.